Muy bien, hoy vamos a empezar una serie de 3 predicaciones, no se puede perder ni una sola, y es acerca de la sanidad. Yo quiero que vaya conmigo en su Biblia a Tercera de Juan, por favor, capítulo 1, el verso 2. Dice la palabra de Dios así: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? ¿En cuántas? Todas. Diga conmigo, todas son todas. Es el plan original de salvación. Dios no nos formó para la enfermedad, ni para la dolencia, ni para la escasez, ni para el sufrimiento. Por eso es que uno no puede saborear su dolor, aunque José dice lo contrario, ¿va? Hoy voy a saborear mi dolor, ¿va? Pero la realidad es que el dolor no se saborea. O sea, a ver, ¿quién que tenga dolor dice, ay, qué rico este dolor? O sea, nadie, ¿verdad? Cuando algo duele, duele y uno no quiere sentir ese dolor. O sea que el dolor no es de Dios, porque no es algo agradable para el ser humano. O sea, nosotros como seres humanos no fuimos creados por Dios ni para el dolor, ni para la escasez, ni para la enfermedad, ni ninguna de esas cosas. Por eso el deseo de Dios, de acuerdo a este verso, es que seamos prosperados en todas las cosas. Y entonces luego dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, aquí toca los 3 aspectos: el aspecto físico material, el aspecto físico natural del hombre como su persona física, y por último la prosperidad del alma. Es decir, Dios quiere que tengas dinero, Dios quiere que estés saludable, y Dios quiere que crezcas en los caminos de Dios. Ese es el plan original de Dios. En Juan capítulo 10, el verso 10, dice la palabra de Dios: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Una vida qué? O sea, que si tu vida en este momento no es plena y no es abundante, no estás en el plan de Dios. Si en tu vida hay enfermedad, si en tu vida hay deuda, escasez, dolencia, no estás dentro del plan de Dios. Ahí no es donde Dios te quiere. Si en tu vida hay robo, hay muerte, hay enfermedad, hay destrucción, ¿cuál es la voluntad de quién? Esa es la voluntad del ladrón. Por ese motivo, cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, hizo 4 cosas en esa cruz. Y vamos a Isaías 53, capítulo 53, verso 4, y dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Ojo con lo que sigue: fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Cuántas veces latigaron a Jesús? 39, dice la palabra. 40 menos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con 40 latigazos una persona generalmente moría. Entonces, la intención de los latigazos de Jesús nunca fueron matarlo. La idea era matarlo en la cruz. Pero sí, a través de esos 39 latigazos lo dejaron en agonía. Sin embargo, estamos hablando de que el libro de Isaías se escribió más de 2000 años antes de que Cristo apareciera en escena. O sea que esos 39 latigazos tienen la intención de que por causa de sus latigazos y sus heridas nosotros seamos ¿qué? Sanados. Diga conmigo: yo soy sano en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. ¿O no amén? Entonces tenemos que entender esto, ¿ok? Y tenemos que entender, para poder ser sanos en plenitud, tenemos que entender de dónde viene la enfermedad. Porque si nosotros no entendemos de dónde viene la enfermedad, con el tiempo volvemos a caer
en la misma enfermedad. Fue el gran evangelista Benny Hinn que se paró un día en un altar y dando una cátedra acerca de la sanidad, un hombre que ha visto millones de milagros de sanidad, y dijo estas palabras: más tarda Dios en sanar a una persona que éste en volver a enfermarse. ¿Por qué? Porque ignoramos muchas veces las causas de las enfermedades. Y aunque usted no lo crea, toda enfermedad tiene una causa. Toda dolencia tiene una causa. Y lo veíamos en los martes pasados cuando hablábamos acerca de lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Y cuáles son las causas de la enfermedad? Es muy importante que lo entendamos eso. ¿Qué es? Si nosotros queremos recibir sanidad física, primero necesitamos entender qué causó nuestra enfermedad. Entonces, de acuerdo a la Biblia, he descubierto de dónde vienen las enfermedades. Número 1, la enfermedad nace del pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia en Gálatas, hablando de siembra y cosecha: el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción, muerte y destrucción. Pero el que hace las cosas del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Entonces, en las próximas enseñanzas voy a hablar hoy de la sanidad física. En el que viene vamos a hablar de la sanidad de las emociones, que es muy importante. Y el tercero cerramos con broche de oro para hablar de la sanidad financiera. ¿Cuántos quisieran ser sanos en esas áreas? Amén. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender es de dónde vienen los problemas. Y número 1, primero viene del pecado. Esa es una de las principales causas por las cuales hay enfermedad en la iglesia. ¿Sí? Y en Mateo capítulo 9, el verso 2, vamos a encontrar que Jesús, antes de sanar a una persona que estaba paralítica, lo primero que hizo fue que lo perdonó. Y esta es la historia de aquel paralítico que vino por causa de, con los 4 amigos y lo puso delante de él. Y entonces dice en Mateo 9:2, unos hombres le llevaron un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo perdonó. Y después de que lo perdonó, lo sanó. En Santiago capítulo 5, el verso 15 dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. ¿Cómo será? Entonces, el perdón de los pecados está íntimamente ligado a la sanidad. En Romanos capítulo 8, el verso 1 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Esto quiere decir entonces que las personas que están con Cristo, unidos, diga conmigo, unidos, unidos, siempre unidos. ¿Has escuchado esa canción? Tomados de la mano, ¿verdad? Los que estamos unidos con el Señor, es decir, que nos mantenemos, que permanecemos en Cristo, el diablo no puede enfermarnos. Entonces la enfermedad no viene de Dios. Entonces, cuando Jesús estableció en su cuerpo, en la cruz del Calvario, estableció una máxima: que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Mira que está en tiempo pasado, no es algo que va a pasar, es una promesa ya cumplida. Ahora nos tenemos que apropiar de esa promesa y tenemos que creer que cuando recibimos a Cristo, todos nuestros pecados son perdonados, y por ende nos toca el pan de los hijos, que es la liberación, la sanidad, la restauración y todos los demás. ¿Cuántos perdonados hay aquí hoy? Sin embargo, tenemos que dejar de pecar.
Por eso en Juan capítulo 5, el verso 14, Jesús le dice al hombre que había sanado, pero después Jesús lo encontró en el templo, ya lo había sanado y se lo encontró después y le dijo: ya está sano. Me imagino que lo vio saltando alegre, ¿va? Así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Por eso es que es básico que entendamos qué es lo que causa la enfermedad en nuestra vida, qué es lo que trae la dolencia en nuestra vida. Porque si el pecado es lo que está trayendo esa enfermedad en nuestra vida, tenemos la necesidad de dejar de pecar. Tenemos la necesidad de decir: hasta aquí llegamos, o sea, ya se terminó este pecado y ya no puedo seguir más. ¿Por qué? Porque el pecado enferma. Dile al que está a la par tuya, hermano: el pecado enferma. Número 2, la segunda causa de las enfermedades son las famosas maldiciones generacionales. Y para explicarle más o menos, la maldición generacional tiene que ver con lo que nosotros somos. Por ejemplo, tú te pareces a tu papá o a su mamá. Así como heredamos genes, así también heredamos de nuestros padres sus malas prácticas, sus malos estilos de vida. Genes que de alguna manera provocan en nosotros a la larga enfermedades. Y esas son las maldiciones generacionales que nosotros tenemos que romper. Por eso es que una de las preguntas que el médico nos hace cuando vamos al doctor es: ¿qué enfermedades han habido en nuestra familia? Te preguntan, por ejemplo, si en tu familia hubo alguien que murió de una enfermedad del corazón, si alguien tuvo diabetes, si alguien tuvo cáncer, porque las enfermedades se heredan a través de nuestros genes. Así que cuando nosotros hablamos de sanidad, tenemos que ver si en nuestra familia hubo algo de lo que nos está enfermando hoy. Por ejemplo, si usted tiene diabetes y su mamá tuvo diabetes o su papá y su abuelo y su tatarabuelo, y ahí viene una línea, usted tiene que romper con esa maldición generacional en su vida para que esa enfermedad se vaya. No solamente el pecado enferma, hay maldiciones generacionales que no se enferman. Una tercera son las ataduras sexuales. La gente que tiene problemas con enfermedad sexual, gente que está atada a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a los vicios sexuales. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, el verso 18 dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿Contra qué? ¿Contra qué? Contra el cuerpo. A lo mejor son los vicios sexuales en nuestra vida los que nos tienen con enfermedades. Otro producto o otra fuente son los traumas por el abuso sexual, especialmente cuando el abusador son los padres. Quizás a usted no le ha pasado, pero usted no se imagina cuánta gente su papá abusó sexualmente de ellos, porque era un alcohólico, porque era un enfermo sexual y lo demás. Entonces, una persona de esta naturaleza, es tan fuerte el trauma en su vida que necesita un sinnúmero de sanidad, de liberación, para cerrar todas esas puertas a las enfermedades. Otra cosa que enferma y que mucha gente no lo sabe, pero enferma mucho, son las heridas emocionales. Cuando usted está herido por el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, muchas enfermedades físicas tienen su raíz en enfermedades emocionales, como la artritis, por ejemplo, es una de ellas, entre muchas otras, la presión arterial alta, entre muchas otras. Digo, además de la gordura, que afecta bastante también la presión, ¿verdad? Entonces no podremos recibir el milagro de sanidad si no perdonamos. Dile al que está a la par tuya: tienes que perdonar a ese desgraciado que se fue con tu esposa, o a esa desgraciada que se fue con tu marido. Tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, las enfermedades nos persiguen. Número 6,
Una razón más, y aunque usted no lo crea, son las creencias. Cuando tenemos una forma de creer incorrecta, nos enfermamos, porque empezamos a pensar en enfermedad. Y yo estoy enfermo de esto, estoy enfermo del otro. El pastor Joel Osteen contaba en una historia que él tenía un discípulo, un líder, que todos los días llegaba con él, le decía: tengo miedo que mi esposa se enferme de cáncer y se muera, no sé por qué, pero tengo esa agonía en mi corazón y quiero que oremos para que no pase eso. Y todos los días llegaba y le decía: mira, tu esposa está sana, no le va a pasar nada. Y él tenía esa obsesión, una obsesión compulsiva, y tenía temor, y fue tanto el temor que su esposa enfermó de cáncer y murió, porque la forma en la que pensamos afecta. La palabra de Dios dice en Mateo 8:13, y Jesús le dijo al centurión: todo se hará como has creído. ¿Cómo hemos qué? Dile que es la parte tuya. Por eso es importante tener un buen sistema de creencias. Es importante creer bien. En Juan capítulo 8, el verso 32 dice la palabra: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? Hay gente que tiene un mal entendimiento de su cuerpo, por ejemplo. No sé si le ha pasado alguna vez que le duele el pie o se le hinchó el pie porque durmió mal, y uno se levanta y busca en internet: pie hinchado, cáncer de páncreas o de hígado. ¡Ay, me muero, llamen al pastor! Llévenme al notario, dejar las pocas cosas que tengo en orden, ¿verdad? Porque empezamos a sugestionarnos en nuestra mente, a crear enfermedades que no existen. Y la palabra de Dios dice que en el poder de nuestra boca está el poder de la vida y lo que yo hablo, eso se cumple. Por eso tengo que tener cuidado con lo que yo hablo. Tiene que tener cuidado con lo que usted habla. El diablo, Dios usa la fe y te da una promesa. Por eso es que Dios, en su libro es completo de promesas, porque lo que Dios espera es que cuando Él te da una promesa, de tu boca salgan palabras positivas, palabras de fe, palabras que afirmen lo que Dios habló. Pero el diablo te mete temor, porque él quiere que de tu boca salgan palabras de miedo, salgan palabras de muerte, porque el diablo sabe el poder que hay en tus palabras. Es más, que el diablo sabe más que tú el poder que tú tienes. ¿No fue Satanás pues el que le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Fue Satanás el que le dijo eso. Y Jesús, si hubiera querido, hubiera hecho las piedras en pan. Eso quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, tenemos poder para hacer que las cosas que no sirven funcionen, por el poder que Dios nos ha dado. Entonces Satanás se aprovecha de nuestra ignorancia, de nuestra falta de creencia, de nuestra fe, y entonces nosotros empezamos a hablar cosas que no debemos. Por eso es importante cambiar lo que está en nuestra mente, y para hacerlo es necesario leer la Biblia. Amén. Y búsquese médicos buenos, con buena ética profesional, sobre todo, porque hay unos médicos, hermano, que te espantan horrible y te dan unos diagnósticos. Ay, hermano, mire, le dio una enfermedad que le da uno en 1.000.000 XZ 900 500 y se está muriendo usted, y lo tengo que operar, y te meten unos sustos porque te quieren sacar hasta el último peso. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Uno necesita saber la verdad. Yo no quiero que mi médico me engañe, pero sí es importante que me dé aliento. Y si de la enfermedad que yo tengo, solo 20 de 100 se han sanado, no me hables de los 80, háblame de los 20 que se sanaron, porque por la mano y la obra de Dios yo voy a ser de esos 20. Yo no voy a ser de los 80. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Si solo uno se ha sanado, yo voy a ser el segundo. No, alguien tiene que tener fe, por favor. Si solo uno se ha levantado, yo voy a ser el segundo que se levanta. Amén. Es importante que lo entendamos. Entonces, número 7, la séptima causa de las enfermedades es el producto de las malas decisiones que tomamos. Porque aunque usted no lo crea, una persona que está endeudada, se le provocan preocupaciones. Nos empezamos a afanar.
por el dinero, por las posesiones, ¿verdad? La decisión de comer chicharrón todos los días, la decisión de tener malos hábitos, de manejar arriba de la velocidad permitida, de manejar cuando estamos cansados. Ay, el Señor me va a ayudar aquí, aunque yo me voy durmiendo, llego hasta Cancún. No, hermano, usted tiene que ser entendido, sabio. Usted no puede tentar a Dios. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 11, el verso 26 dice: escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. ¿Cuáles son los dioses que no conocemos? Los dioses del antiguo Egipto, obviamente, Aser y todos esos. Pero los dioses de ahora, por ejemplo, hay gente que la comida se convierte en su Dios. ¿Y sabes por qué se convierte en tu Dios la comida? Porque la comida te dice cuándo vas a comer, cuánto vas a comer y cada rato que vas a comer. Y te gobierna. No puedes ver el pastel de 3 leches porque me gobernó. Te gobierna la Coca-Cola de 2 litros. Es que yo no puedo comer sin Coca-Cola, pastor. Te estás muriendo con la presión y tienes el azúcar en 450, pero estás con tu cocón de 2 litros. ¿Verdad? Porque la coca se convirtió en tu Dios, ¿verdad? Y así tenemos mucha gente. Nosotros elegimos. Dile al que está a la par tuya: tú eliges, hermano. Vamos, dígalo con fe: yo elijo. Mire, usted se ríe, pero cuando a mí me dijo la doctora que si yo seguía así de gordo como estaba, que no he bajado mucho, pero ahí voy, y me dijo la doctora: mira señor, si usted sigue así, usted se va a morir. Y usted está joven y tiene 3 hijas. Eso no es así como que: la reprendo, doctora, en el nombre de Jesús, y me voy a comer tacos a la esquina. Reprende todo lo que quieras. Allá te va a encontrar el Señor, allá en su gloria. Hijito, te lo mandé a decir con la doctora. Bienvenido, mi gordo precioso, ¿verdad? Porque no fuimos sabios. Yo recuerdo salir de ahí y le hablé a mi estómago y le dije: en el nombre de Jesús te sujetas, a mí no me gobierna la comida, vamos a hacer dieta, vamos a salir adelante. Yo no voy a morir joven, yo voy a morir de más de 100 años y voy a ver la gloria de Dios en mis días. Amén, iglesia. Tienes que tomar autoridad sobre aquello que te gobierna. Amén o no amén, iglesia. Hay que tener cuidado. En Deuteronomio capítulo 30, el verso 15 dice la palabra: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y que cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Cuando tú lees todas las bendiciones que Dios ofrece y las maldiciones que ofrece la desobediencia, te vas a dar cuenta que en las maldiciones están todas las enfermedades habidas y por haber. Todas completitas, hasta el mal de úlcera, el mal del corazón, hasta mal de muela hay, problemas en los dientes. Hay de todo ahí, porque eso es el producto de desobedecer el curso natural de tu cuerpo, de tu vida, de lo que dice la palabra. Pero también en las bendiciones hay una muy importante, y es la salud. Amén. Entonces, imagínate que tú vienes acá con 400 de azúcar y baja la mano de Dios poderosa y te sana, y eres sano de la diabetes. Pero saliendo de aquí, te vas y te comes otra vez aquel pastel de 3 leches con tu coca de 10 litros o de 3, que creo que hay de 3, y come 1 kilo de tortilla por comida. Hermano, para el mes que viene estás igual de enfermo, y de nada sirvió el milagro. Lo mismo, si lo que te enferma es un pecado oculto y Dios te sana, pero tú sales de aquí y sigues en ese pecado, te vas a volver a enfermar. Si es una maldición generacional y no has roto con ella, esa maldición generacional te va a regresar.
Si tienes una herida emocional y sigues con eso en tu corazón, Dios te sana hoy. Pero si sigues con ese dolor y eso, te va a volver la artritis, te va a volver la enfermedad. Si tienes una mala forma de pensar, de creer, y eres hipocondriaco y de todo te enferma y todo estás mal, Dios te sana hoy, pero el mes que viene vas a estar enfermo, porque tenemos que identificar qué es el problema. Si es una atadura sexual y sigues con lo mismo, ¿verdad? Sigues con lo mismo, entonces Dios te sana hoy, pero tú sigues igual, viendo pornografía, haciendo cosas que no debes. ¿Qué va a pasar? Te vas a volver a enfermar. Es decir, de nada sirve la sanidad física si nos vamos a volver a enfermar. ¿Amén o no amén? Por lo tanto, una vez Dios nos sana, y esto es en todo, una vez Dios hace la obra, una vez Dios te concede el milagro, ahora tenemos que aprender a elegir bien para no volver a lo mismo. Y así es en la vida, así es en la restauración, así es en todas las áreas de nuestra vida. Ojo con lo que le voy a decir. Aunque Dios dispone la enfermedad para nuestro bien, Dios no la envía. ¿Sabe quién la envía? Satanás. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 2, el verso 24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Eso significa que así como recibimos la salvación, así también recibimos la sanidad. Es lo mismo. Así como una persona pasa al frente, levanta sus manos y dice: recibo a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, así también nosotros levantamos las manos y decimos: Señor, en el nombre de Jesús recibo mi sanidad hoy. Y así como hoy eres salvo por causa de Cristo, así hoy eres sano por causa de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo puede creer en esta hora? ¿Amén o no amén? Porque la verdad es que nadie merece ser salvo, y así también nadie merece ser sano. Somos salvos y somos sanos por gracia en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Puede entender lo que le estoy diciendo, iglesia? Y esto para mí fue glorioso, fue una revelación hermosa, porque me hizo entender que todo el abuso que Jesús soportó, los golpes, los 39 latigazos, todo lo que sufrió, lo hizo para que tú y yo podamos ser sanos. Así que entendamos que la enfermedad no viene de Dios. Hay gente que dice: aquí con esta enfermedad que Dios me mandó para que yo me componga. ¿Cómo así que te componga? Eso es como la hermana que me dijo: pastor, es que Dios lo enfermó porque Dios quiere que usted descanse. No, hermana, si Dios quiere que descanse y que me mande a Cancún con todo pagado. Pero ¿quién descansa enfermo? Nadie, ¿verdad? La voluntad de Dios es que seamos sanos. Diga conmigo: la voluntad de Dios es que yo sea sano. En Lucas capítulo 13, el verso 16, Jesús va pasando y ve una mujer encorvada hace 18 años, así toda curva, enferma, atada al infierno. Y Jesús, al verla, dice: esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de reposo? Ojo con esto. ¿A quién le está echando la culpa a Jesús? A Satanás. Eso quiere decir que cuando nosotros pecamos, cuando hay una línea de maldiciones generacionales, de enfermedades en nuestra línea sanguínea, pregúntate por favor: ¿qué enfermedades han habido en tu familia? ¿Han muerto la gente en el tiempo que tiene que morir, o han muerto antes de su tiempo? Por ejemplo, 50 años es una muerte muy joven. Uno no puede morir en ese tiempo. De acuerdo a la Biblia, una persona debe morir entre los 90 y 120 años.
Pero antes de ese tiempo son muertes prematuras. Eso no debería existir. Tienes que preguntarte, ¿qué hay en mi línea? A ver, ¿cómo venimos? Hay diabetes, hay cáncer, por ejemplo, en mi línea hay diabetes. Mi abuela era diabética, mi mamá también, pero nosotros se rompe en el nombre de Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo, iglesia? O sea, hay líneas que así vienen. Cáncer, ¿en dónde le dio? Ahí tenemos que romperlo. Usted puede decir hoy, yo soy sano ahorita. Sí, ahorita. Pero una maldición generacional de enfermedad es una puerta abierta al infierno que usted tiene que romper en el nombre de Jesús. Lo mismo con las cosas del pecado. Si en tu familia hubo divorcio por adulterio y esto y el otro, y hoy te está pasando a ti, es porque hay una maldición generacional. Hay que romperla en el nombre de Jesús. Hay que romperla. Hay que romperla. Ahí mismo tú vas a checar qué es el problema. ¿Tienes problemas sexuales? ¿Ataduras sexuales? ¿Sí? ¿No se me estoy explicando acá? Porque hasta los hombres casados tienen ese tipo de problemas también, aún con su esposa. ¿No se me estoy explicando? Hay mucho joven acá, pero algún día van a entender lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Y no es normal. No es normal. Hay cosas que no son normales. Hay traumas por abusos sexuales en nuestra vida que sufrimos la gran parte de nosotros de jóvenes. Hay una estadística que 7 de cada 10 personas fueron abusados en su infancia. Es decir, que si hay 300 personas acá, o 400 o 500, hay un gran porcentaje de muchos de los que estamos aquí que fuimos abusados de niños. Heridas emocionales hay un montón. Una creencia equivocada hay un montón. Tomamos malas decisiones, hay mucho más todavía. Yo no logro entender personas con enfermedades serias comiendo cualquier cantidad de cosas. Tenemos que tener cuidado. Entonces entendamos esto de parte de Dios. Diga conmigo: Señor, ayúdame a recibir mi sanidad. En Hechos capítulo 10, el verso 38, dice la palabra de Dios cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, ojo aquí, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿De dónde viene la enfermedad? Viene del diablo. Y el problema es que él no puede andar enfermando a quien quiera, pero él enferma a quien abre la puerta. Y tenemos que ser cautelosos. Y tenemos que ser cuidadosos y verificar: si yo estoy enfermo hoy, yo soy cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, estoy enfermo, ¿por qué estoy enfermo? ¿Será que abrí la puerta a un pecado? ¿Será que hay una maldición generacional en mi vida que está abriendo la puerta para que eso venga? ¿Será que tengo problemas con ataduras sexuales? ¿Será que me abusaron de niño y no he tratado con ese tema? ¿Será que hay algo en mi vida que está dando lugar a esta enfermedad? Porque yo creo fielmente que el cristiano no debería enfermarse nunca. Yo creo fielmente, y esa es mi oración, que cuando morimos, dice la Biblia, en buena vejez, dice la palabra. Más que dice la Biblia que cuando Jacob murió, sabiendo que había venido su hora, se apoyó sobre su bordón y adoró al Señor, y así se fue. Yo no tengo por qué morir entubado. Yo no tengo por qué morir en un accidente. Yo no tengo por qué morir de algo raro. Esa no es la voluntad de Dios. Como han muerto Kathy Kuhlman, el mismo Oral Roberts, el mismo Billy Graham, en buena vejez, hermano, en buena vejez, sanos, y le entregaron su cuerpo al Señor, y así se los llevó Dios. Y así tenemos que morir todos. Nada de que me van a cambiar el pañal. No, yo no voy a usar pañal nunca ya más. Ya lo usé mucho de chiquito. ¿Cuánto me están entendiendo, iglesia? No, en serio, es que es doloroso. Es triste ver hombres y mujeres de Dios en condiciones así. No es el plan de Dios. No es lo que Jesús quería para ellos. Jamás fue. Entonces tenemos que entender esto, por favor. No es: Señor, si es tu voluntad, sáname. Ese latiguillo religioso se lo tiene que quitar ahora mismo. La voluntad de Dios es sanarte, y cuando tú oras tienes que estar seguro que esa es su voluntad. ¿Amén o no amén? Así que ten claro eso, que cuando tú oras por una persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador y lo recibe, Dios lo salva, y si está enfermo lo sana.
Por eso quiero que lo crea hoy. En 1 de Juan capítulo 5, el verso 14 dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Otra versión dice: cada vez que le pedimos algo conforme a su voluntad. O sea, a Dios le agrada que le pidas sanidad, porque esa es su voluntad. Y no puedes estar entre dos pensamientos, porque a mí me ha pasado, iglesia. A mí me ha pasado cuando he orado por gente que no sanó, que se murió. Yo digo: Señor, ¿y qué pasó? Y de repente me dicen: a ver, ora por este, y me acuerdo del otro y empiezo a dudar. No podemos dudar. No podemos dudar. Tenemos que tener eso en nuestra mente y nuestro corazón. La firme certeza de que la voluntad de Dios es que todos seamos sanos. Dijo: yo vine para que tengan vida, y una vida plena, y una vida abundante, una vida sana, que prosperen en todas las cosas, así como prospera su alma. Ese es el final que vamos a tener en el nombre de Jesús. Buena vejez, buena herencia espiritual y financiera. Hombres bendecidos por Dios en todas las áreas de nuestra. ¿Alguien me está escuchando hoy? Ahora, ¿qué es importante para recibir sanidad? Dos cosas. La primera es la fe. Tenemos que tener fe. Jesús cuando sanó de muchas formas. Algunos les dio la palabra, en otro agarró y escupió, hizo lodo y con el lodo le puso en los ojos. ¿Usted se imagina que Jesús solo hubiera sanado con lodo escupido? Hermano, tendríamos servicios de escupir lodo. Hermanos, el martes que viene, escupidera de lodo para todos los enfermos, porque así sanó Jesús. Y un día le pregunté al Señor, le dije: Señor, ¿por qué sanaste de tantas formas? Y Dios me dijo: porque yo necesito que quede claro que lo que sana no es cómo sanar, es la fe en la sanidad. Y si tenemos fe, al que cree, todo le es posible. En Marcos capítulo 16, el verso 15 dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y miren lo que dice el verso 17: y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, pondrán serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos mire que no dice: y a veces van a sanar y a veces no. Diga conmigo: y ellos. Amén. Tenemos que creerlo. Así que la segunda cosa después de la fe es saber por qué estoy enfermo. ¿Por qué estoy enfermo? Si es pecado, tengo que confesar mi pecado y dejar de pecar. Si es que estoy amargado por algún resentimiento, tengo que perdonar. Si es un demonio, hay que echarlo fuera. Si es estrés, hay que aprender a descansar. Si son malos hábitos alimenticios, hay que aprender a comer bien. Si es una maldición generacional, la tengo que quebrantar, romper y echarla fuera. Si es un descuido físico por no hacer ejercicio, tengo que aprender a hacer algo de ejercicio, dejar los vicios. Si es que creo mal, tengo problemas de hipocondriaquía, tengo que aprender a creer bien leyendo la palabra de Dios. Si es que paso confesando mal todo el tiempo, a decir cosas negativas, debo cancelar las palabras negativas y empezar a hablar con palabras de fe. Amén, iglesia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, dice la Biblia, es que tenemos que hacer la oración de fe, dice la Biblia. Santiago capítulo 5 verso 15 dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Es decir, el pecado no es un impedimento para tu sanidad, pero sí es un precursor de la enfermedad. Así que puede ser que estés en pecado hoy. Confiesa tu pecado y recibe tu sanidad, recibe tu restauración.
Ahora, la palabra que dice aquí, y el Señor hará que se recupere, me habla de un proceso. Es decir, que va a haber gente que va a sanar al momento, y va a haber gente que va a sanar en un proceso de recuperación. Y esa oración de fe la tengo que hacer constantemente hasta ver la gloria de Dios. Como le dijo Jacob al ángel: no te soltaré hasta que me bendigas día y noche. Amén, iglesia. ¿O no amén? Diga conmigo: voy a orar hasta ver mi sanidad, hasta ver mi restauración, hasta ver la gloria de Dios. Número 2, que alguien imponga manos sobre mí, especialmente alguien que tenga fe. Buscar que alguien ore por nosotros, alguien con fe. Yo puedo hacerlo, mis líderes pueden hacerlo. Y entonces dice la Biblia en Marcos 16:18, dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y es pedirle a alguien: ora por mí. Hace unos días me sentía mal, hace unos meses, y hubo una madrugada que me levanté desesperado, desorbitado, mal. Y le dije a Vanessa: le agarré la mano porque ya estaba dormida. Mi esposa duerme, que da gusto verla dormir. Y le agarré la mano y se la puse encima y le dije: ora por mí. ¿Qué quieres que ore? Lo que sea, pero ora. Y al instante se fue aquello que me oprimía. Que alguien ponga las manos sobre ti, alguien que tenga fe de preferencia. Número 3, tenemos que aprender a usar el aceite. Dice la Biblia en Marcos 6:13: también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El mismo Jesús se ponía aceite en la mano, oraba por la gente y la gente sanaba. Amén. ¿Por qué aceite, pastor? Porque el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Número 4, tenemos que aprender a leer la Biblia y buscar en la Biblia aquello que necesito de parte de Dios. Yo eso lo hago muy seguido. Cuando hay algo que me está molestando, yo busco la molestia y entonces busco el verso en la Biblia, lo leo, lo declaro, lo establezco. Por eso es que Proverbios capítulo 4 verso 21 dice: no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan, son salud del cuerpo. Y si alguien está enfermo que no puede leer la Biblia, tú léele la Biblia, y esa palabra le irá trayendo sanidad. Amén, iglesia. Por eso Jesús enviaba su palabra, y Jesús a cada rato daba palabras de vida. Número 5, buscar a Dios en momentos de alabanza y adoración. De verdad, a mí me ha funcionado muchísimo. Cuando he estado enfermo, cuando algo ha entrado en mi vida que no me gusta, pongo una alabanza, levanto mis manos al cielo y adoro al Señor. Y mientras estoy adorando al Señor, su presencia desciende donde estoy y me sana. Y me sana. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Número 6, participar de la cena del Señor. Porque participar de la Santa Cena nos ayuda a recordar la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que nos hace sanos. Ahora, ¿qué pasa si no sanamos en el tiempo que queremos sanar? O si pasan muchas cosas y no sanamos. Yo creo, una vez más se lo digo de todo corazón, y esa es mi oración y esa es mi creencia, que un cristiano puede vivir toda su vida sin enfermarse. Porque eso es lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, por todas mis enfermedades. Sin embargo, veo gente en la Biblia, grandes hombres de Dios, que se enfermaron. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4, el verso 13 nos revela algo del apóstol Pablo y dice: sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Y nos revela dos cosas. Nos revela que estaba enfermo, pero que también estaba predicando. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Diga conmigo: enfermo, pero sigo creyendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque puede ser que hoy estés enfermo y es que no puedo porque estoy enfermo, y entonces dejo de ir a la iglesia, dejo de servir, dejo esto. No, vemos al apóstol Pablo enfermo predicando la buena noticia. Y eso me enseña algo muy poderoso de parte del Señor. Porque aunque estaba enfermo, eso no le impedía predicar el evangelio. Tenemos que estar agradecidos con Dios aún en tiempos de enfermedad. El Salmo 73, el verso 26:
Fue el tiempo cuando ya David iba a partir con el Señor y estaba muy enfermo. Y entonces dice la Biblia: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre, decía David. Amén, iglesia. Tenemos que seguir esperando siempre en el Señor. Siempre en el Señor. Siempre en el Señor. Yo no sé a quién le estoy predicando esta noche, pero te vengo a decir de parte de Dios. Dios te dice: sigue esperando en el Señor, porque la voluntad de Dios es que haya sanidad. Amén, iglesia. Habacuc capítulo 3, el verso 17 dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, dice el Señor, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo he conocido gente con familiares enfermos que han perdido la fe y que cambiaron su esquema de fe, su doctrina de fe, porque no vieron la sanidad que ellos esperaban ver. Pero nosotros tenemos que negarnos a eso, iglesia. Y tenemos que negarnos a eso por lo mismo que dijo Job en el capítulo 19, el verso 25: sé que mi Redentor vive. Estando en el peor de sus momentos, con toda esa enfermedad sobre su vida y todos los problemas financieros y todo lo peor que tenía, él decía: mi Redentor vive. Y el mismo Job dijo en el Job 13:15, dijo: he aquí, aunque él me matare, yo en él esperaré. Quiero que levantes tus manos al cielo, por favor. Cierres tus ojos un momento y le digas: Señor, yo necesito ser sano hoy. Y todos aquellos que necesiten un milagro de sanidad, por favor, salga de su lugar y corra aquí adelante. Venga con toda la convicción de que la voluntad de Dios es tu sanidad. No dudes ni en tu mente ni en tu corazón, por favor, porque su voluntad es que seas sano. Él murió para que seas sano. Él hizo todo lo que soportó y sufrió y vivió. El motivo por el cual tú estás aquí hoy es porque Dios desea con todo su corazón tu sanidad. Cristo